vamos a dar a conocer los avances en 3 programas de bienestar destinados fundamentalmente a los jóvenes y a la educación. Vamos a informar sobre el programa de jóvenes construyendo el futuro. Vamos a hablar del programa de becas para jóvenes, para estudiantes en general, que es histórico, bueno, todo, nunca se había visto nada como lo que se está llevando a cabo en estos tiempos en favor de los jóvenes. Y también la arquitecta Pamela, que es la directora de la escuela Es Nuestra, va a informar cuántas escuelas han recibido presupuesto para su mantenimiento, también lo que no sucedía en mucho tiempo. Entonces vamos a tardar, pero va a ser muy importante la reunión del día de hoy. Para informar sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que se encarga de brindar oportunidades a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan para que se capaciten en centros de trabajo hasta por 12 meses mientras reciben por parte del Gobierno de México un apoyo económico mensual y su incorporación en el seguro médico del IMSS. Comentar que la meta inicial de jóvenes a incorporar era de 2.3 millones de jóvenes y hoy podemos informar que esta meta ha sido rebasada al ser ya 2.8 millones de jóvenes los beneficiarios, de los cuales 58% son mujeres y 42% hombres. A este universo, si sumáramos los jóvenes estudiantes también de 18 a 29 años que han sido atendidos por las becas Benito Juárez y que en su total suman ya más de 10 millones de jóvenes en ese rango de edad beneficiados por los programas diversos de bienestar. Es importante mencionar que el apoyo económico otorgado está ligado al monto del salario mínimo, razón por la cual año con año esta beca va aumentando, comenzando en el año 2019 con 3,600 pesos mensuales, actualmente en el año 2023 son 6,310 pesos mensuales y derivado del reciente anuncio del aumento del 20% del salario mínimo, el monto del apoyo económico que será otorgado a las y los jóvenes beneficiarios a partir de enero del 2024 será de 7,572 pesos mensuales. De igual manera, la inversión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no tiene precedentes, como también ya mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En los últimos 5 sexenios, es decir, en 30 años, se destinaron en realidad poco menos de 7,000 millones de pesos para la juventud, mientras que en solo 5 años que van del gobierno de la transformación, con el programa se han invertido 109,000 millones de pesos en este sector de la población. Y bueno, pues si esto lo sumamos a lo que también se ha invertido en becas, podemos decir que ya va una inversión para la juventud entre 18 y 29 años de un total de 250,000 millones de pesos. Siguiente, es esa justamente, pues comentar que los jóvenes que apoya el programa son justamente los jóvenes que más lo necesitan, enfocando así nuestros esfuerzos en los municipios con mayor rezago social, es decir, los jóvenes más pobres, así como aquellos que están en los municipios de mayor incidencia delictiva. Esto con la finalidad de dar una oportunidad a las y los jóvenes para que nadie se quede atrás. Esto, además de una campaña, una estrategia de trabajo en territorio a través de las oficinas móviles que nos ha permitido llevar el programa a las zonas más apartadas del país, atendiendo de manera directa así a 400,000 jóvenes. Y es importante mencionar que el 100% de las y los jóvenes beneficiarios reciben su apoyo económico a través de la cuenta bancaria del Banco del Bienestar. También podemos compartir que nos da mucho orgullo que, tal
como lo reflejan los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares del Instituto de Estadística del país, podemos decir que 6 de cada 10 jóvenes que pasan por el programa encuentran un trabajo o actividad productiva, sea en el centro de trabajo donde se capacitan o ya con la actividad y experiencia reunida en el programa, pues en algún otro centro de trabajo. También y finalmente decirles que la plataforma del programa está actualmente abierta para poder recibir así a 110,000 jóvenes que iniciarán su capacitación en la primera semana de enero del 2024 y cerrar simplemente comentar que anteriormente a los jóvenes se les daba la espalda, ahora se les da oportunidades de estudio y de trabajo, porque en el gobierno de la Cuarta Transformación sabemos que el futuro es joven. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, presidente, con su permiso. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene 3 programas a su cargo, prioritarios para el Gobierno de México, que en conjunto buscan atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estudian y que forman parte de las familias más pobres del país, otorgándoles una beca educativa para con ello evitar y disminuir la deserción escolar. Desde el año 2019 y hasta el año 2023, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha atendido en la educación básica a 5.7 millones de familias, donde han estudiado 9.2 millones de niños y niñas del preescolar a la secundaria, con una inversión poco mayor a los 146,000 millones de pesos. En el caso del programa de educación media superior, desde el año 2019 y hasta el año 2023 han sido 11.4 millones de estudiantes de la preparatoria que han sido beneficiados con una inversión social de 157,000 millones de pesos. En el caso de la licenciatura, son 1 millón de estudiantes de licenciatura con una inversión de 43,000 millones de pesos. En suma, en estos 5 años de gobierno se han atendido a 22 millones de becarios con una inversión total de 364,000 millones de pesos. La que sigue, por favor. En el caso del programa de educación básica, la manera en la que atendemos es que desde preescolar y hasta secundaria, en educación básica pública, hay poco más de 21 millones de estudiantes registrados. Nosotros tenemos una meta de atención de 3.8 millones de familias, donde atendemos cada pago a 5.6 millones de estudiantes, pero lo hacemos a partir de definir localidades prioritarias. ¿Cuáles son las localidades prioritarias? Pues las más pobres del país, aquellas catalogadas como localidades indígenas de muy alta y alta marginación. En esas localidades prioritarias hay 53,000 planteles de educación básica. En el año 2023, en estos 53,000 planteles, hay 2.7 millones de niñas y niños registrados en la matrícula escolar y hoy tenemos 2.3 millones de becarios en esas escuelas, que corresponde al 95% de cobertura en las escuelas más pobres del país. Solo para hacer una comparación, en el año 2018, en estas mismas 53,000 escuelas, solo había 336 becarios, es decir, el 12% de los estudiantes de las escuelas más pobres del país. Para el año 2024, además de las 53,000 escuelas prioritarias, ya que recibimos una ampliación presupuestal de poco más de 13,000 millones de pesos, vamos a poder incorporar 68,000 escuelas más a las escuelas prioritarias, que serán las de media y baja marginación. Con ello vamos a poder atender a cerca de 2.4 millones de estudiantes más de lo que hoy atendemos, y a partir del mes pasado abrimos el registro en nuestro buscador de escuelas, el preregistro, para estos 2 millones de estudiantes, de los cuales ya tenemos 900 preregistrados, y va a seguir el preregistro habilitado durante todo el año para que las niñas, niños
que forman parte de estas nuevas 68,000 escuelas, sus madres o padres puedan hacer la solicitud por internet. Para el año 2023, solo en educación básica tuvimos un presupuesto mayor a los 33,000 millones de pesos y con el nuevo presupuesto de 13,262 millones de pesos, en el 2024 serán 46,000 millones de pesos dedicados a la educación básica de este país. La que sigue. En el caso del programa de educación media superior, este programa es universal, atiende a todos los jóvenes estudiantes de preparatorias públicas escolarizadas. Cada emisión de pago atendemos a poco más de 4.1 millones de estudiantes, nada más que en un año fiscal hay 2 ciclos escolares. Los chicos que en enero están en tercero de secundaria, para septiembre ya están en el primer año de preparatoria y llegan a otro programa presupuestal. Desde el año 2019 y hasta el año 2023 hemos atendido a 11.4 millones de estudiantes de preparatoria con una inversión de poco más de 157,000 millones de pesos. Un dato interesante es que en el año 2018-2019 la deserción escolar en este nivel educativo era la mayor del país, 14%. Hoy en día, en el ciclo escolar 2022-2023, bajó al 9%. Nosotros en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez cada año analizamos a todos los estudiantes que ingresan por primera vez al bachillerato con nombre y apellido y verificamos cuál ha sido su trayectoria escolar. Con esto hemos podido detectar que en el año 2019-2020 fueron rescatados, es decir, se registraron nuevamente o por primera vez a la preparatoria jóvenes que habían abandonado sus estudios en este nivel educativo, 161,409. En el 2020-21, 400,000. Del 21 al 22, 307,000. Del 22 al 23, 244,000. Y en este último ciclo escolar, 2023-2024, 165,000 jóvenes. En suma, en los 5 años que lleva este programa, 1,281,152 jóvenes han reintegrado a las aulas educativas del nivel medio superior. La que sigue. En el caso de licenciatura, desde el año 2019 al año 2023 hemos atendido a 1,022,177 jóvenes con una inversión social de 43,000.7 millones de pesos. Aquí el dato interesante es que hoy en día, desde el año 2021, analizamos para poder becar a los jóvenes que más lo necesitan la trayectoria escolar desde la educación básica de los chicos que ingresan a la universidad. Entonces, cuando llegan nuevos jóvenes a la universidad, verificamos para darles prioridad a los jóvenes que estudiaron en una escuela prioritaria, es decir, en una localidad marginada en la educación básica, ya sea en primaria o en secundaria, porque es muy complicado o históricamente ha sido muy complicado que los jóvenes que viven en las localidades más pobres del país lleguen a este nivel educativo, y por eso nos damos a la tarea de buscar a esos jóvenes cuando llegan a la licenciatura para poder becarlos. En el año 2023, jóvenes que estudiaron en una localidad prioritaria y que entraron por primera vez a la universidad, hay 21,412. En el año 2022, que fue la primera vez que llevamos a cabo esta tarea, fueron 11,460. La que sigue. Por último, en el tema de la atención de becarios en Acapulco de Juárez, en el programa de educación básica ya teníamos a 45,948 becarios con una inversión social de poco más de 160 millones de pesos. En el caso de educación media superior son 28,526 con una inversión social de poco más de 99 millones de pesos. Y en el caso de licenciatura, 2,265 jóvenes que estudian la licenciatura con una inversión de poco más de 22 millones de pesos. Una vez que se llevó a cabo el huracán Otis, la Coordinación Nacional de Becas, además de estos becarios que hacen una suma de 76,000 becarios, nos dimos a la tarea de incorporar a nuevos estudiantes desde el preescolar y hasta la secundaria. Al día de hoy llevamos 40,000
365 nuevos becarios solo en Acapulco, llegando a la cifra de 117,095, y al finalizar este año se habrá hecho una inversión social de 424 millones de pesos. ¿Sería cuánto? Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, en lo que respecta a La Escuela es Nuestra, reiteramos que se trata de un programa que otorga un presupuesto de manera directa a los comités de madres y padres de familia en escuelas públicas de educación básica en las 31 entidades de cobertura del programa. Este recurso se entrega dependiendo de la cantidad de alumnos que tenga la escuela y va de entre los 200,000, 250,000 y 600,000 pesos. En ese sentido, son las madres y padres de familia quienes en conjunto con maestras y maestros deciden y evalúan las necesidades de sus espacios educativos para utilizar el recurso en uno o varios de los tipos de apoyo que ofrece el programa, como son la rehabilitación y la ampliación de sus instalaciones, el horario extendido de los docentes o el servicio de la alimentación. En relación con lo anterior, como podemos observar en la gráfica, prioritariamente se han atendido con el programa escuelas en localidades, municipios y entidades con población indígena y afromexicana mayoritariamente, así como en mayores condiciones de pobreza y con carencia de servicios básicos, ubicadas en entidades que históricamente han sido apartadas como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Es importante mencionar también que por instrucciones del señor presidente, en la cobertura del próximo año proyectamos que se considere la inclusión, la incorporación al programa de aquellas escuelas que aún no han recibido el programa en los 5 años que lleva ejecutándose, y con ello estaríamos en posibilidad de llegar a la cobertura universal de escuelas públicas de educación básica en el país. ¿Me apoyan con la siguiente? Gracias. Año con año el programa ha ido incrementando tanto en su presupuesto como en su atención a escuelas. Durante los 5 años de operación ha ascendido el presupuesto a un total de 61,614 millones de pesos, para también así incrementar la atención en escuelas desde la implementación del programa en 2019 y hasta la fecha, para beneficiar en una o más ocasiones a un total de 132,000 escuelas, con lo cual alcanzamos una cobertura del 76% de atención al cierre de este ejercicio fiscal en los centros educativos más vulnerables, en apego a la política de justicia de los programas de bienestar como pilar de este gobierno. Y por último, destacamos solamente que este programa impulsa el esfuerzo conjunto en la toma de decisiones en las escuelas, la administración participativa y la confianza en la ciudadanía, sin intermediarios y también sin imposición de personal técnico o constructores para realizar las obras o ofrecer servicios en las escuelas. Vamos a dar a conocer los avances en 3 programas de bienestar destinados fundamentalmente a los jóvenes y a la educación. Vamos a informar sobre el programa de jóvenes construyendo el futuro. Vamos a hablar del programa de becas para jóvenes, para estudiantes en general, que es histórico. Bueno, todo, nunca se había visto nada como lo que se está llevando a cabo en estos tiempos en favor de los jóvenes. Y también la arquitecta Pamela, que es la directora de La Escuela es Nuestra, va a informar cuántas escuelas han recibido presupuesto para su mantenimiento, también lo que no sucedía en mucho tiempo. Entonces vamos a tardar, pero va a ser muy importante la reunión del día de hoy. Para informar sobre el programa Jóvenes Construyendo el Futuro,
programa que se encarga de brindar oportunidades a jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, para que se capaciten en centros de trabajo hasta por 12 meses mientras reciben por parte del Gobierno de México un apoyo económico mensual y su incorporación en el seguro médico del IMSS. Comentar que la meta inicial de jóvenes a incorporar era de 2.3 millones de jóvenes y hoy podemos informar que esta meta ha sido rebasada al ser ya 2.8 millones de jóvenes los beneficiarios, de los cuales 58% son mujeres y 42% hombres. A este universo, si sumáramos los jóvenes estudiantes también de 18 a 29 años que han sido atendidos por las becas Benito Juárez y que en su total suman ya más de 10 millones de jóvenes en ese rango de edad beneficiados por los programas diversos de bienestar. Es importante mencionar que el apoyo económico otorgado está ligado al monto del salario mínimo, razón por la cual año con año esta beca va aumentando, comenzando en el año 2019 con 3,600 pesos mensuales, actualmente en el año 2023 son 6,310 pesos mensuales y derivado del reciente anuncio del aumento del 20% del salario mínimo, el monto del apoyo económico que será otorgado a las y los jóvenes beneficiarios a partir de enero del 2024 será de 7,572 pesos mensuales. De igual manera, la inversión del programa Jóvenes Construyendo el Futuro no tiene precedentes, como también ya mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En los últimos 5 sexenios, es decir, en 30 años, se destinaron en realidad poco menos de 7,000 millones de pesos para la juventud, mientras que en solo 5 años que van del gobierno de la transformación, con el programa se han invertido 109,000 millones de pesos en este sector de la población. Y bueno, pues si esto lo sumamos a lo que también se ha invertido en becas, podemos decir que ya va una inversión para la juventud entre 18 y 29 años de un total de 250,000 millones de pesos. Siguiente, es esa justamente, pues comentar que los jóvenes que apoya el programa son justamente los jóvenes que más lo necesitan, enfocando así nuestros esfuerzos en los municipios con mayor rezago social, es decir, los jóvenes más pobres, así como aquellos que están en los municipios de mayor incidencia delictiva. Esto con la finalidad de dar una oportunidad a las y los jóvenes para que nadie se quede atrás. Esto, además de una campaña, una estrategia de trabajo en territorio a través de las oficinas móviles que nos ha permitido llevar el programa a las zonas más apartadas del país, atendiendo de manera directa así a 400,000 jóvenes. Y es importante mencionar que el 100% de las y los jóvenes beneficiarios reciben su apoyo económico a través de la cuenta bancaria del Banco del Bienestar. También podemos compartir que nos da mucho orgullo que, tal como lo reflejan los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares del Instituto de Estadística del país, podemos decir que 6 de cada 10 jóvenes que pasan por el programa encuentran un trabajo o actividad productiva, sea en el centro de trabajo donde se capacitan o ya con la actividad y experiencia reunida en el programa, pues en algún otro centro de trabajo. También y finalmente decirles que la plataforma del programa está actualmente abierta para poder recibir así a 110,000 jóvenes que iniciarán su capacitación en la primera semana de enero del 2024 y cerrar simplemente comentar que anteriormente a los jóvenes se les daba la espalda, ahora se les da oportunidades de estudio y de trabajo, porque en el gobierno de la Cuarta Transformación sabemos que el futuro es joven. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Buenos días, presidente, con su permiso. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez tiene 3 programas a su cargo, prioritarios para el Gobierno de México, que en conjunto buscan atender a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que estudian y que forman parte de las familias más pobres del país, otorgándoles una beca educativa para con ello evitar y disminuir la deserción escolar.
Desde el año 2019 y hasta el año 2023, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha atendido en la educación básica a 5.7 millones de familias, donde han estudiado 9.2 millones de niños y niñas del preescolar a la secundaria, con una inversión poco mayor a los 146,000 millones de pesos. En el caso del programa de educación media superior, desde el año 2019 y hasta el año 2023 han sido 11.4 millones de estudiantes de la preparatoria que han sido beneficiados con una inversión social de 157,000 millones de pesos. En el caso de la licenciatura, son 1 millón de estudiantes de licenciatura con una inversión de 43,000 millones de pesos. En suma, en estos 5 años de gobierno se han atendido a 22 millones de becarios con una inversión total de 364,000 millones de pesos. La que sigue, por favor. En el caso del programa de educación básica, la manera en la que atendemos es que desde preescolar y hasta secundaria, en educación básica pública, hay poco más de 21 millones de estudiantes registrados. Nosotros tenemos una meta de atención de 3.8 millones de familias, donde atendemos cada pago a 5.6 millones de estudiantes, pero lo hacemos a partir de definir localidades prioritarias. ¿Cuáles son las localidades prioritarias? Pues las más pobres del país, aquellas catalogadas como localidades indígenas de muy alta y alta marginación. En esas localidades prioritarias hay 53,000 planteles de educación básica. En el año 2023, en estos 53,000 planteles, hay 2.7 millones de niñas y niños registrados en la matrícula escolar y hoy tenemos 2.3 millones de becarios en esas escuelas, que corresponde al 95% de cobertura en las escuelas más pobres del país. Solo para hacer una comparación, en el año 2018, en estas mismas 53,000 escuelas, solo había 336 becarios, es decir, el 12% de los estudiantes de las escuelas más pobres del país. Para el año 2024, además de las 53,000 escuelas prioritarias, ya que recibimos una ampliación presupuestal de poco más de 13,000 millones de pesos, vamos a poder incorporar 68,000 escuelas más a las escuelas prioritarias, que serán las de media y baja marginación. Con ello vamos a poder atender a cerca de 2.4 millones de estudiantes más de lo que hoy atendemos, y a partir del mes pasado abrimos el registro en nuestro buscador de escuelas, el preregistro, para estos 2 millones de estudiantes, de los cuales ya tenemos 900 preregistrados, y va a seguir el preregistro habilitado durante todo el año para que las niñas, niños que forman parte de estas nuevas 68,000 escuelas, sus madres o padres puedan hacer la solicitud por internet. Para el año 2023, solo en educación básica tuvimos un presupuesto mayor a los 33,000 millones de pesos, y con el nuevo presupuesto de 13,262 millones de pesos, en el 2024 serán 46,000 millones de pesos dedicados a la educación básica de este país. La que sigue. En el caso del programa de educación media superior, este programa es universal, atiende a todos los jóvenes estudiantes de preparatorias públicas escolarizadas. Cada emisión de pago atendemos a poco más de 4.1 millones de estudiantes, nada más que en un año fiscal hay 2 ciclos escolares. Los chicos que en enero están en tercero de secundaria, para septiembre ya están en el primer año de preparatoria y llegan a otro programa presupuestal. Desde el año 2019 y hasta el año 2023 hemos atendido a 11.4 millones de estudiantes de preparatoria, con una inversión de poco más de 157,000 millones de pesos. Un dato interesante es que en el año 2018-2019 la deserción escolar en este nivel educativo era la mayor del país, 14%. Hoy en día, en el ciclo escolar 2022-2023, bajó al 9%.
Nosotros en la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez cada año analizamos a todos los estudiantes que ingresan por primera vez al bachillerato con nombre y apellido y verificamos cuál ha sido su trayectoria escolar. Con esto hemos podido detectar que en el año 2019-2020 fueron rescatados, es decir, se registraron nuevamente o por primera vez a la preparatoria jóvenes que habían abandonado sus estudios en este nivel educativo. 161,409. En el 2020-21, 400,000. Del 21 al 22, 307,000. Del 22 al 23, 244,000. Y en este último ciclo escolar, 2023-2024, 165,000 jóvenes. En suma, en los 5 años que lleva este programa, 1,281,152 jóvenes han reintegrado a las aulas educativas del nivel medio superior. La que sigue. En el caso de licenciatura, desde el año 2019 al año 2023 hemos atendido a 1,022,177 jóvenes con una inversión social de 43,7 millones de pesos. Aquí el dato interesante es que hoy en día, desde el año 2021, analizamos para poder becar a los jóvenes que más lo necesitan la trayectoria escolar desde la educación básica de los chicos que ingresan a la universidad. Entonces, cuando llegan nuevos jóvenes a la universidad, verificamos para darles prioridad a los jóvenes que estudiaron en una escuela prioritaria, es decir, en una localidad marginada en la educación básica, ya sea en primaria o en secundaria, porque es muy complicado o históricamente ha sido muy complicado que los jóvenes que viven en las localidades más pobres del país lleguen a este nivel educativo, y por eso nos damos a la tarea de buscar a esos jóvenes cuando llegan a la licenciatura para poder becarlos. En el año 2023, jóvenes que estudiaron en una localidad prioritaria y que entraron por primera vez a la universidad, hay 21,412. En el año 2022, que fue la primera vez que llevamos a cabo esta tarea, fueron 11,460. La que sigue. Por último, en el tema de la atención de becarios en Acapulco de Juárez, en el programa de educación básica ya teníamos a 45,948 becarios con una inversión social de poco más de 160 millones de pesos. En el caso de educación media superior son 28,526 con una inversión social de poco más de 99 millones de pesos. Y en el caso de licenciatura, 2,265 jóvenes que estudian la licenciatura con una inversión de poco más de 22 millones de pesos. Una vez que se llevó a cabo el huracán Otis, la Coordinación Nacional de Becas, además de estos becarios que hacen una suma de 76,000 becarios, nos dimos a la tarea de incorporar a nuevos estudiantes desde el preescolar y hasta la secundaria. Al día de hoy llevamos 40,365 nuevos becarios solo en Acapulco, llegando a la cifra de 117,095, y al finalizar este año se habrá hecho una inversión social de 424 millones de pesos. Sería cuanto. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, en lo que respecta a La Escuela es Nuestra, reiteramos que se trata de un programa que otorga un presupuesto de manera directa a los comités de madres y padres de familia en escuelas públicas de educación básica en las 31 entidades de cobertura del programa. Este recurso se entrega dependiendo de la cantidad de alumnos que tenga la escuela y va de entre los 200,000, 250,000 y 600,000 pesos. En ese sentido, son las madres y padres de familia quienes en conjunto con maestras y maestros deciden y evalúan las necesidades de sus espacios educativos para utilizar el recurso en uno o varios de los tipos de apoyo que ofrece el programa, como son la rehabilitación y la ampliación de sus instalaciones, el horario extendido de los docentes o el servicio de la alimentación.
En relación con lo anterior, como podemos observar en la gráfica, prioritariamente se han atendido con el programa escuelas en localidades, municipios y entidades con población indígena y afromexicana mayoritariamente, así como en mayores condiciones de pobreza y con carencia de servicios básicos, ubicadas en entidades que históricamente han sido apartadas como Oaxaca, Chiapas y Guerrero. Es importante mencionar también que por instrucciones del señor presidente, en la cobertura del próximo año proyectamos que se considere la inclusión, la incorporación al programa de aquellas escuelas que aún no han recibido el programa en los 5 años que lleva ejecutándose, y con ello estaríamos en posibilidad de llegar a la cobertura universal de escuelas públicas de educación básica en el país. ¿Me apoyan con la siguiente? Gracias. Año con año el programa ha ido incrementando tanto en su presupuesto como en su atención a escuelas. Durante los 5 años de operación ha ascendido el presupuesto a un total de 61.614 millones de pesos, para también así incrementar la atención en escuelas desde la implementación del programa en 2019 y hasta la fecha, para beneficiar en una o más ocasiones a un total de 132,000 escuelas, con lo cual alcanzamos una cobertura del 76% de atención al cierre de este ejercicio fiscal en los centros educativos más vulnerables, en apego a la política de justicia de los programas de bienestar como pilar de este gobierno. Y por último, destacamos solamente que este programa impulsa el esfuerzo conjunto en la toma de decisiones en las escuelas, la administración participativa y la confianza en la ciudadanía, sin intermediarios y también sin imposición de personal técnico o constructores para realizar las obras o ofrecer servicios en las escuelas.